Dios de misericordia infinita, que reanimas la fe de tu pueblo con el retorno anual de las fiestas pascuales, acreciente en nosotros los dones de tu gracia, para que comprendamos mejor la inestimable riqueza del bautismo que nos ha purificado, del Espíritu que nos ha hecho renacer y de la sangre que nos ha redimido. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Tomemos asiento. Condiciones cortas, rápidas. Escucharemos ahora una visión global de la vida de la primera comunidad cristiana, transformada por la experiencia de la resurrección de Jesús. Pongamos mucha atención. Están quietos ahí atrás, por favor. La ceremonia ya empezó hace media hora. Silencio. Den gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Den gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Diga la casa de Israel: eterna es su misericordia. Diga la casa de Aarón: eterna es su misericordia. Digan los fieles del Señor: eterna es su misericordia. Den gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. La diestra del Señor es poderosa, la diestra del Señor es excelsa. No ha de morir,
para contar las hazañas del Señor. Me castigó el Señor, pero no me entregó a la muerte. Den gracias al Señor, porque es bueno, porque es bueno. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Es el Señor quien lo ha hecho. Ha sido un milagro patente. Este es el día en que actuó el Señor. Sea nuestra alegría y nuestro gozo. Den gracias al Señor, porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Escuchemos ahora un texto del final de la primera carta de San Juan, en el que trata sobre varios temas de nuestra vida cristiana como hijos de Dios. Escuchemos. Lectura de la primera carta del apóstol San Juan. Queridos hermanos, todo el que cree que Jesús es el Cristo ha nacido de Dios, y todo el que ama al Padre, que da el ser, debe amar también todo lo que ha nacido de Él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, si amamos a Dios y cumplimos sus mandamientos. Pues en esto consiste el amor de Dios, en que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son una carga, pues todo lo que ha nacido de Dios vence al mundo. Y todo lo que ha conseguido la victoria sobre el mundo es nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Este es el que vino con agua y con sangre, Jesucristo. No solo con agua, sino con agua y con sangre. Y el Espíritu es quien da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Palabra de Dios. Por una venerable tradición, se lee cada año en este domingo el Evangelio en el que Juan nos cuenta las dos apariciones del resucitado a los apóstoles. Preparémonos para escuchar este relato, nos ponemos de pie y cantamos el Aleluya. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan.
Al atardecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos en una casa, con las puertas cerradas, por miedo a los judíos. Y en esto entró Jesús en medio y les dijo: paz a vosotros. Y diciendo esto, les enseñó las manos y el costado. Y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús repitió: paz a vosotros. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Y dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A quienes ustedes perdonen los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengan, les queda retenido. Tomás, uno de los 12, llamado el mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Y los otros discípulos le decían: hemos visto al Señor. Pero él les contestó: si no veo en sus manos la señal de los clavos, si no meto mi dedo en el agujero de los clavos y no meto mi mano en su costado, no lo creo. Pasaron 8 días. Estaban otra vez reunidos los discípulos y Tomás con ellos. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas. Se puso en medio y dijo: paz a vosotros. Luego llamó a Tomás y le dijo: trae tu dedo, aquí tienes mis manos. Trae tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Tomás contestó: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, has creído. Dichosos los que crean sin haber visto. Gozo de haber, sin gratificación y sin nada. A todos, para que me también. Pero ¿por dónde empezamos? No, yo no he pedido lista. Catequistas, vengan aquí y ordenen. ¿Por dónde vamos a empezar? Usted diga, dígalo usted. Mejor sentado. Así es, sentado. Mamá, por el padre Andrés Alejandro. Sí, el bien. Escondido, ¿no? Ok. Entonces, fíjense que vamos a empezar por este lado. Ya más o menos los papás van mirando y van viniendo, ¿sí? Entonces, el canto, Sebastián, pero yo voy diciendo, tú vas frenando como de... ¿Sí? Andrés Alejandro, acércate, María, con tu mano. La otra, por su voz. Andrés Alejandro, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Un aplauso para Andrés Alejandro. Leonardo, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Un aplauso para Leonardo.
demás dejen la silla, porque luego no pueden, se van a mojar con su ropita. Sofía Zafira. Yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gustavo Jesús, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Un aplauso para Gustavo. Ares Patrick, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Brigitte Diana, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Un aplauso para ti. Cielo Dailí. Cielo Dailí, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Adriano André, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Un aplauso para ¿no hay más ya? ¿Se acabó? Solamente aquí tienen que estar padres y padrinos, nadie más. Y hermanos. Ven por acá, para que le diga cómo le pongo. ¿Quiere? No. Son yo. No, también los nombres. Son yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Anderson Jesús, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Joana, Jimena Joana Achelén. Yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Solamente uno. Y la gente aceptando. Valentina Beatriz, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Aldair Roberto Julián, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Leslie Marjorie, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Fabricio Paul Alexei, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Angelina Maylin, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Alexander Fabricio, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Justin Enrique, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Tatiana Antonella, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Max y Daniel, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Alison Guadalupe, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sandro Adriano, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Reinaldo Vidal, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Fabiana Mirano, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Luana Meguín, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ronaldo Alberto, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Maylí Melissa, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Esta madrina? Señor mío. Robert Anton, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sofía hermosa, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Santo. Amén. Mañana celeste, Ariana celeste, te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gabriela Nicole, te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Acérquense, padrinos, para que entreguen la luz a los neófitos recién bautizados. Padrinos, acérquense y luego le van a entregar esta luz que enciende, se la entregan en manos del predicado. Lo que pasa es que ese señor está tiene mucha cera. Por favor, no, procuren que no se lo vayan a hacer. Pero padrinos, acérquense. Padrinos, acérquense por favor.
acá. No puedo, la hostia. Sin comer nada. ¿Hay oraciones? Ahora. Vamos a contestar a cada petición. Envía tu Espíritu, Señor. Envía tu Espíritu, Señor. Por la Iglesia, maestra en la fe y madre del pueblo de Dios, para que enseñe a los hombres de ese tiempo a reconocer de lo alto. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera del mismo modo acabada la cena como el pan, dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos su muerte. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de Cristo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Te damos gracias por el signo de servicio en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con el obispo Jorge, todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llevan a su perfección por la caridad. Acuérdate también de estos hermanos nuestros que hoy has hecho renacer del agua y del Espíritu Santo, librándolo del pecado. Y también te invitarás por primera vez en este día a participar del pan de vida y del cáliz de salvación. En la mesa de tu familia, concédeles crecer siempre en tu amistad y en comunión con tu iglesia. Acuérdate también de tus hermanos que tuvieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Líbranos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así, con María, la Virgen, Madre de Dios.
Máscara más de... A la pato. Pero aquí compañeros bailando de todos, como a ver, un bailecito todos, un bailecito todos, a ver, Richard, a ver, hay que acompañar el baile, ahí está la señorita, ya ves, ya empieza. ¿Dónde está?